En la Biblia tenemos narraciones de mujeres muy humildes que conocieron y que siguieron a nuestro Señor Jesús. También la Biblia habla de mujeres nobles y distinguidas. La idea de mujeres distinguidas lo que quiere decir es que eran mujeres de influencia. Eran mujeres que bendecían a otras mujeres. Eran mujeres incluso que bendecían a los discípulos, a los apóstoles. Lidia era una de ellas. Si quieres obtener más información de Lidia, del personaje bíblico que os vamos a presentar, está en Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad en ella. Ella, Lidia, nos obligó a quedarnos. Damos gracias a Dios que Él no hace acepción de personas. Él llama a pobres y ricos, a mendigos y a despreciados por la sociedad. Incluso llama a reyes y a poderosos. Su mano llena de gracia y de misericordia alcanza a todo tipo de personas y a todas esas personas de diferentes clases sociales. Hay esperanza, hay salvación para todo aquel que se acerca con arrepentimiento y fe. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, le fue prohibido por el Espíritu seguir predicando en Asia Menor y fueron a Troas. Allí tuvo una visión de un varón macedonio que le pedía que pasaran a ayudarlos. Macedonia ya era Europa. Por lo tanto, Pablo no dudó en que era Dios quien le llamaba para anunciar el Evangelio en la región de Macedonia, que ya era parte de la Grecia moderna. Pablo con sus acompañantes, Timoteo, Silas y Lucas, zarparon hasta llegar a Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia para extender la obra misionera en Europa. A este último se les unió justo antes de ir a Troas, ya que el pronombre que utiliza cambia y se incluye a sí mismo. Si lees el pasaje dice: enseguida procuramos partir para Macedonia. Es decir, que aquí Lucas era el que estaba narrando los hechos, es el que ha escrito este libro de Hechos. ¿Cómo era Filipos? Llegaron a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Filipos era una comunidad muy próspera y activa en aquellos tiempos. Era una ciudad de rutas comerciales, era una ciudad de negocios, era una ciudad floreciente. Era un lugar, lo creas o no, estratégico para introducir el Evangelio en Europa. Pablo y sus compañeros pasaron algunos días en Filipos esperando que llegara el día de reposo. Siempre tenía una misma estrategia evangelística. Primero iba a las sinagogas de los judíos y luego a los gentiles. Pero en Filipos, si lees, por ejemplo, Filipenses, si lees también el libro de Hechos, deja cosas interesantes. Había algunos judíos, eran muy pocos, porque no tenían sinagoga. Para formar una sinagoga en cualquier sitio tenía que haber como mínimo 10 judíos varones. Y se ve que en Filipos no había ni siquiera esos 10 hombres judíos. Era una ciudad sin sinagoga. Era una ciudad gentil, sí, pero no había una sinagoga. Aunque no la había, las mujeres judías sí podían reunirse para orar juntas. Cuando yo he leído esto, lo primero que he pensado es en células de mujeres, en sus casas. Se supone que Pablo y sus compañeros indagaron en la ciudad y se enteraron que aunque no hubiera sinagoga, las mujeres se reunían al lado del río para orar, y así fueron. Hechos capítulo 16, versículo 13. Ahora llega el personaje. ¿Quién era Lidia? Es muy curioso que, aunque Pablo fue el primero a los judíos, la primera persona en responder el Evangelio no era un hombre, no era un judío, era una mujer, era Lidia. ¿Pero quién era esta Lidia? Lidia era una mujer de negocios, vendía tintura de púrpura y de telas finas de púrpura. Esta clase de telas eran muy caras debido al costoso procedimiento del teñido. El colorante era raro y yo me imagino que en esa época era muy caro, ya que se obtenía de las púas del caparazón de los moluscos, que eran difíciles de conseguir. En Tiatira
Si lees a través de internet, la ciudad natal de Lidia, inventaron otro método de conseguir el tinte a partir de la raíz de una especie vegetal. Y este tinte era más asequible para la gente trabajadora, aunque seguía siendo bastante caro. Esta tinta era uno de los productos más apreciados en el mundo antiguo. Por eso los colores de los reyes y la nobleza eran el color púrpura, para mostrar esa clase social, esa clase que les distinguía del resto. Por lo tanto, Lidia debió ser una mujer rica e influyente, conocida en toda la ciudad. Tenía una casa grande y probablemente con sirvientes. Esto lo puedes ver en este versículo 16. No se sabe si era una mujer soltera o viuda, ya que si se hubiera habido un marido, seguramente la Biblia lo hubiera mencionado, pero la Biblia no lo menciona, así que dejamos esa hipótesis a un lado. Pero parece que ella es la que lleva el negocio, la que toma las decisiones en su casa. Si te fijas, lees el pasaje, lo acabamos de leer, dice que obligó a los discípulos a quedarse en su casa. Es decir, que ella tomaba la decisión. No sabemos si era una mujer soltera o viuda, no lo sabemos, pero ella tomaba decisiones en su casa. Lidia era una mujer gentil de la ciudad de Tiátira, que estaba situada al oeste de Asia Menor. Ahora mismo, Turquía. Y ahora mismo Turquía está en el punto de mira de las grandes naciones europeas y de todo el mundo por esos asedios hacia Siria. Tiátira era un centro comercial. Quizás allí fue donde Lidia aprendió el negocio de teñir las telas. Era una mujer emprendedora. Era una mujer dispuesta a cambiar del país. No era judía, pero en Tiátira sí que había una comunidad de judíos muy grande. Allí sí que tenían sinagoga, pero no en Filipos, recordar. Lidia era una prosélita judía. En Apocalipsis capítulo 2 dice que uno de los mensajes a las 7 iglesias es la de Tiátira. Se nos describe a Lidia como una mujer que adoraba a Dios, temerosa de Dios, como muchos de los judíos, pero que todavía no conocía de manera personal al Señor Jesús. Hay muchas personas hoy en día que son verdaderamente temerosas de Dios, como lo era, por ejemplo, Cornelio, que ya lo hemos leído en Hechos capítulo 10. Sin embargo, no era salvo, no conocía el Evangelio personalmente. Era religioso, pero la religión no salva a nadie. Tuvo que ir Pedro a su casa para hablarle de la obra de Cristo en la cruz, para que todo el que en él creyere recibiera perdón de pecados. A lo mejor tú te identificas con Lidia. Eres temerosa de Dios, crees que hay un Dios verdadero, eres sincera en tu creencia, pero pregúntate si en verdad eres sincera al decir que eres salva. ¿Esa sinceridad te lleva a la salvación? Este es el tiempo de analizar nuestro corazón y de ver si realmente hay un verdadero arrepentimiento, ver si hay fe para perdón de nuestros pecados. Si sigues leyendo el pasaje, dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Aunque Lidia sería una mujer muy ocupada con su negocio, encontraba tiempo o programaba su tiempo para las cosas de Dios. Guardaba el día de reposo para juntarse con las otras mujeres a orar. Y la pregunta que yo me hago es, ¿guardamos ese día del Señor, ese día de reposo, para orar, para estar con los hermanos, con los jóvenes, con las mujeres, con la esposa, con el esposo, con los hijos? ¿Guardamos ese tiempo para orar? ¿Ordenas tus actividades y quehaceres de tal manera que la prioridad número uno sean las cosas de Dios? ¿O haces un Marta? Que viene el Señor a tu vida, viene el Señor a tu casa y en vez de prestarle la atención que se merece, en vez de darle el protagonismo a Jesús que se merece, empezamos a limpiar la casa, como ese teatro que nos hace mi madre, siempre hacía ese teatro de que viene Jesús y empieza a ordenar su casa y viene gente pidiendo agua y ella no, que viene Jesús, oye que tengo hambre, no, que viene Jesús, y resulta que Jesús ya había venido a su casa en esas personas. ¿Es Jesús el protagonista en nuestra vida? ¿Ordenamos nuestras actividades y quehaceres de tal manera que la prioridad sean las cosas de Dios? Necesitamos tiempo para escuchar a Dios y orar a Él. El otro día nos compartía un fiel oyente al programa. Compartía el jueves de la semana pasada en la Iglesia Cuerpo de Cristo y nos escucha siempre, Unai Azcarreta, y compartía de eso, que muchas veces oramos al Señor, oramos, pero acabamos de orar y no dejamos que Él nos responda, ¿sabes? Queremos, Señor, háblame, pero acabamos de orar, que el Señor nos diga, amén, y nos vamos. No dejamos que Él nos responda.
En el versículo 14 de Hechos 16 se nos explica qué ocurrió en esa reunión de oración. Desde aquel día Lidia jamás olvidaría lo que había pasado. Pablo y sus acompañantes se sentaron con las mujeres y le hablaron de Cristo. Le hablaron cómo él era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. En él se cumplieron todas las profecías y él murió y resucitó al tercer día para salvarnos. Yo me puedo imaginar una charla tranquila con esas mujeres, exponiendo claramente el Evangelio. Y allí estaba Lidia, oyendo. Oyendo, en griego, es una palabra que significa escuchar intensamente. No es lo mismo oír que escuchar, ¿eh? Son dos cosas diferentes. No solo la cosa se queda ahí, ocurrió algo más. Su corazón fue abierto por Dios. No era que Lidia abriera su corazón. Es verdad que ella buscaba, pero incluso en ese buscar era Dios quien la estaba trayendo. Es Dios mismo quien hace la obra de salvación en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Jesús mismo dejó esto muy claro en sus enseñanzas, en su palabra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan capítulo 6, versículo 44. Ella escuchaba atentamente y comprendía el mensaje del Evangelio, pero Dios fue el que abrió el corazón de Lidia. Dios pone los medios. Dios da la fe. Y la fe es un don de Dios. Dios da el arrepentimiento y abre los corazones. Es una obra enteramente divina. Es por pura gracia. Lidia esa misma mañana se convirtió en una verdadera creyente. Respondía al Evangelio al instante, de manera voluntaria. Quizás tú llevas mucho tiempo oyendo el Evangelio, o yo mismo, o es la primera vez que lo estás haciendo. El tiempo no importa. Lo importante es que estés atenta a la palabra de Dios y que le pidas a Dios que abra tu corazón para recibir la salvación. Fue una conversión muy tranquila, sin sobresaltos ni dramatismo, no lo menciona la palabra. No es como el carcelero de Filipos al poco tiempo después. Fue diferente. Pero el Señor así hace las cosas, las hace diferente. Te das cuenta que la vida de Lidia fue cambiada por sus frutos, por su cambio de vida. Inmediatamente, versículo 15, fue bautizada. Y su familia también. O sea, ya hay los primeros pasos. Algunos dicen que su familia se refiere a sus siervos, pero sean sus propios hijos o siervo, incluso amos, lo que sí que vemos es que Lidia les habló del Evangelio y su casa se bautizó, recibió al Señor. Una de las primeras señales de un verdadero creyente es que se quiere bautizar. Y el bautismo no salva a nadie, pero es una señal externa de lo que ha ocurrido internamente en el corazón. Por lo tanto, si tú crees que eres convertida o convertido, busca el bautismo como una señal de obediencia a Dios. Otra señal de que Lidia había sido convertida es que abrió su hogar para los creyentes. Versículo 15 en adelante. Nos dice que Lidia obligó a Pablo y a sus compañeros a quedarse en su casa. Y seguro que ellos se estaban hospedando en algún mesón. Y Lidia ofrece su casa, ofrece sus provisiones para los misioneros. Esto es lo que hace la obra de remar. Lo hace cada día. Abre sus puertas a toda la gente. Da sus provisiones a toda la gente. Sin esperar nada a cambio. No era hospedarlos solo para una noche, sino que se quedaron allí muchos días. Versículo 18. Por ayudar a una chica con espíritu de adivinación, Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron azotados, y esto redundó en la conversión del carcelero y su familia. El predicar el Evangelio era peligroso, era un delito de cárcel. Sin embargo, Lidia, aún exponiéndose a ser encarcelada, a ser menospreciada, a ser apedreada, quién lo sabe, o a tener pérdidas en su negocio, ella siguió albergando a los creyentes. En el versículo 40 se nos dice que Pablo y Silas, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa ¿de quién? De Lidia. ¿Y fueron a qué? A consolar a los hermanos. Con toda casi seguridad podemos decir que los primeros cristianos en Filipos se reunían en la casa de Lidia. Y qué privilegio que tu casa se use para tener células, cultos, reuniones de iglesia. ¿Cómo usas tu casa? ¿Cómo usas tus bienes? ¿Es tu casa una casa abierta al Evangelio? ¿A otros creyentes? Lidia era lo que podemos llamar una mujer de vanguardia, una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer valerosa, arriesgada, porque al convertirse y a predicar el Evangelio, pues oye, los
los mandamás, los líderes religiosos a lo mejor la podían meter en la cárcel. Por eso damos gracias a Dios por tener este testimonio de Lidia en la palabra de Dios. Es un ejemplo para las mujeres, para los hombres también. Emprendedoras en el trabajo, una buscadora de Dios que al final lo encontró, o mejor dicho, Él la encontró a ella. Él ya estaba disponiendo el corazón. Estamos hablando de Dios. Y es un ejemplo de obediencia a los mandatos de Dios al ser bautizada. Es un ejemplo de testimonio, de una vida transformada, de un amor a la obra de Dios y a los creyentes. Fue la primera convertida en Europa y en su hogar se reunía la primera iglesia europea. Son datos que a lo mejor dejamos pasar por alto. ¿Eres un ejemplo de mujer? ¿Eres un ejemplo de fe, de hospitalidad, de amor a Dios y a su obra? No nos cansemos de hablar del Evangelio de Cristo a otras personas. ¿Quién sabe si habrá una Lidia escuchándote a la cual Dios va a abrir su corazón? Hoy con nosotros Lidia, aprendiendo de empresaria cristiana, valerosa, aguerrida. ¿Quieres dejarnos alguna pregunta, algún comentario? WhatsApp, Facebook o YouTube.